revelado, el escalofriante misterio de la monja de cera y otras historias siniestras ocultas. El aire densamente impregnado de un miedo palpable rodeaba las calles sombrías del barrio de Sofía. Las risas y gritos de los niños se entrelazaban con la tensa advertencia que flotaba en la noche: cuidado con la monja de cera. Las historias sobre ella se susurraban, creando un eco que resonaba más fuerte que el estruendo de las microbuses y el murmullo de la gente que cruzaba por las calles. Desaparecido sin rastro, se decía que quienes se topaban con ella desaparecían, al igual que el aroma de comida de la taquería que se esfumaba con la caída del sol. Sofía, madre soltera de un pequeño de 5 años, se desgastaba por las noches trabajando en un restaurante, en una lucha constante por llegar a fin de mes. Cuando regresaba a casa, el cansancio la envolvía como una manta pesada, pero el terror comenzaba cuando el microbús reducía la velocidad en su parada. Las luces temblorosas iluminaban brevemente figuras en la oscuridad, haciendo que el corazón de Sofía latiera con fuerza. Su mente, llena de rumores, cada vez escuchaba más nítido los ecos de intranquilidad. Esa sensación de ser observada como si alguien la siguiera. Un escalofrío recorría su espalda con cada parada. Nuevas caras en el transporte se desdibujaban en la penumbra, pero uno en particular capturaba su atención. Un desconocido de mirada oscura, que parecía estar a 3 pasos de distancia en cada marcha. Su rostro, envuelto en sombras, representaba el verdadero terror que se gestaba en su interior. Sofía intentaba convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Sin embargo, la desesperación por su hijo la impulsaba a actuar cuando la figura la seguía hasta su puerta. ¿Por qué no lo enfrento?, pensaba, abrumada por la necesidad de protegerlo. Sin embargo, al consultar a su madre y a su familia sobre el extraño, sus respuestas eran solo murmullos repletos de miedo. Fue entonces cuando Daniel, su exnovio, apareció como un salvador. Con un aire de confianza, prometió buscar respuestas sobre la monja y el extraño, pero la desconfianza florecía en el alma de Sofía. No podía olvidarlo, sus promesas habían sido vacías antes y el legado de su vida como ex policía estaba manchado de corrupción. Es solo un juego mental, se decía Sofía, hasta que una discusión encarnizada la llevó a cruzar la puerta de su hogar una noche. La calle desierta la envolvió, y de repente, en su intento de huir del caos familiar, la figura oscura apareció de nuevo. Sobresaltada, decidió correr, el corazón latiéndole con fuerza como si quisiera escapar de ella. La angustia se apoderaba de su ser mientras giraba para encontrar un camino, sin saber que en su encrucijada se cruzaría con la aterradora monja de cera. El miedo a la muerte se apoderó de ella, y, paralizada ante la figura, las palabras de la monja resonaron en su mente. Revelaciones de secretos no contados, historias de sufrimiento del barrio que parecían entrelazarse con su vida. ¿Estás lista para conocer la verdad?, le susurró la monja, y Sofía sintió su aliento helado como la brisa del infierno. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía, con el corazón en la garganta, comprendió que el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que le gustaría pensar. ¿Podía confiar en Daniel? Las sombras que las historias contaban estaban más entrelazadas de lo que imaginaba. La angustia de su vida cotidiana podía transformarse en un horror real, donde la necesidad de proteger a su hijo la llevaría a descubrir secretos oscuros que podrían cambiarlo todo. ¿Permanecería atrapada entre el pasado y ese oscuro futuro que le aguardaba? La oscuridad la rodeaba, y lo único que podía sentir era el aliento gélido de la monja a su lado, aún sin saber si sería capaz de escapar de su destino. Sofía se encontraba paralizada, atrapada entre la figura imponente de la monja de cera y el camino que había huido. Su mente bullía con una confusión aterradora. ¿Qué verdad
se preguntaba, hundida en un mar de dudas mientras la luz de la luna reflejaba en el rostro rígido de la monja, que parecía cobrar vida con cada segundo que transcurría. De pronto, un grito desgarrador resonó en la noche, proveniente de las sombras más allá de su vista. Sofía, sacudida por el sonido, sintió como las palpitaciones de su corazón resonaban como un tambor. ¿Es mi hijo?, pensó de inmediato, la inquietud consumiéndola. La monja, ante su miedo palpable, sonrió con tristeza. No puedes salvarlo si no enfrentas tus propios demonios, Sofía. No puedes escapar de lo que ya ha sido sembrado en ti. Las palabras se deslizaron por el aire helado, como cuchillos, cortando su escasa valentía. ¿Quién eres tú para decirme eso?, exclamó Sofía, todavía paralizada pero ahora llena de ira. No tengo tiempo para juegos. Soy la guardiana de los secretos de esta calle. Cada desaparición, cada tragedia, las tengo contabilizadas. La voz de la monja se volvió más grave, más amenazante. Y tú estás en el centro de todo ello. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Cada historia que había oído, cada advertencia, se entrelazaban en su mente como un sinfín de hilos oscuros que se acercaban a ella. Tenía que decidir, quedarse y prolongar este encuentro, o salir corriendo y arriesgarse a que la verdad nunca saliera a la luz. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, abrió la boca para confrontar a la monja. Pero las palabras se quedaron atascadas, su voz se marchitó al ver cómo la figura comenzaba a desvanecerse, desplegándose en una especie de sombra que se hundía en el suelo. «Espera», gritó Sofía, corriendo hacia donde había estado la monja. La oscuridad la envolvió cuando la figura desapareció, pero no sin dejar un eco en su lugar. El pasado vuelve. Confundida y aterrorizada, Sofía miró a su alrededor. La noche se había vuelto más oscura, y un aire de amenaza llenaba las esquinas de la calle. Sin embargo, sabía que debía actuar rápido. La sensación inquietante de ser observada retornó, más intensa que nunca. Su mente era un torbellino, lleno de imágenes de su vida anterior, de sucesos que había querido enterrar por completo. Dando un paso hacia atrás, Sofía escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Un susurro apenas audible, un murmullo familiar. Volteó lentamente, su pulso acelerado. En la penumbra, el rostro del extraño de mirada oscura emergía, y esta vez, sus ojos parecían brillar con una determinación aterradora. «¿Por qué me sigues?», le preguntó, su voz temblando entre el terror y la determinación. «Porque tú eres la clave», respondió el desconocido, acercándose lentamente. «Tú tienes que recordar». La náusea invadió a Sofía. Estaba atrapada entre dos amenazas, una representando sus temores y secretos más profundos, la otra una carta del pasado que estaba dispuesta a revelar todo. El eco de la monja resonaba en su mente, y una sensación de inevitabilidad le recorrió el cuerpo. El niño, recordó, de repente. La angustia le arrugó el rostro. Tenía que actuar, pero la incertidumbre y la sombra del pasado la mantenían atada. Los recuerdos empezaron a surgir, y en ese momento supo que quien era realmente definiría lo que les esperaba a ella y a su hijo. Cuando todo parecía perder sentido, la intensidad creció en la oscuridad. La figura en la penumbra tomó un paso hacia adelante, brotando una verdad que podría ser fatal. La respuesta está en la verdad. No controles tu miedo, abrázalo, murmuró, y el último grito se interrumpió en el eco de una noche que apenas comenzaba a despegar su terror. ¿Sería capaz Sofía de aceptar lo que el pasado le deparaba? La oscuridad se cerraba a su alrededor, y el verdadero horror apenas estaba por comenzar. Sofía sintió cómo la niebla espesa empezaba a envolverla. El aire era denso, cargado de un hedor a moho y deterioro. La figura del extraño se acercaba cada vez más, sus ojos relampagueantes provocaban un nudo en su estómago. «Recuerda», insistió, su voz profunda resonó en la noche, como un eco de advertencia. Sofía recordó aquellos días oscuros. Su mente trataba de escapar de un sufrimiento olvidado, pero todo regresaba, las noches sin dormir, los gritos ahogados, el rostro de su hijo como un fantasma atormentado. «No puedo», murmuró, mientras el terror comenzaba a desbordarse. El extraño pareció percibir su angustia. «Te estás engañando a ti misma. La verdad no perdona. Cada decisión tiene un precio, y tú estás a punto de pagarlo»,
dijo, sus palabras como dagas en el corazón de Sofía. Al volverse, cada sombra en la calle parecía intensificarse, cada rincón, un oculto recordatorio de su pasado. De repente, otro grito, esta vez más cerca, le heló la sangre. Un niño. El eco devastador resonó como un martillo en su pecho. Mi hijo, pensó, el terror ejerció otra estrangulación en su alma. El desconocido dio un paso más hacia ella, extendiendo la mano. ¿Vas a dejar que tus miedos decidan por ti? ¿O harás lo que realmente necesitas? La elección está en tus manos. Sofía dudó. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida propia, conteniendo historias de dolor y tragedia, como si la calle se burlara de su indecisión. Con el corazón palpitante, recordó aquellos ojos asustados, la sonrisa apagada de su hijo cuando regresaba de la escuela. Pero había más en sus recuerdos, un destello de algo que no podía comprender del todo. Siguió el rastro de su pensamiento, y su visión se nubló una vez más, como si un velo oscuro la envolviera. Necesito saber, se dijo a sí misma, y aunque el miedo la envolvía, una chispa de valentía comenzaba a encenderse en su interior. Como un sacrificio, avanzó hacia el desconocido. Dime qué debo recordar. Su voz tembló, pero no se retractó. La figura sonrió, y en su rostro se dibujó una revelación inquietante. El encuentro con la monja no fue casual. Tú has dado vida a lo que temes, y solo tú puedes deshacer lo que has creado. Un fuerte viento sopló, arrastrando la niebla y dejando al descubierto los adoquines húmedos y desgastados del camino. Había luz entre las sombras, pero no suficiente para calmar su angustia. Fue en ese momento, cuando recordó la historia de su madre, una advertencia sobre la monja y como siempre aseguraba que quien perdía un hijo nunca volvía a ser la misma. Todo es tu culpa, se oyó a sí misma murmurar, mientras se cubría la cabeza con las manos, el peso de los recuerdos colisionando con su miedo. La figura oscura frunció el ceño. Escucha con atención. Para salvar a tu hijo, deberás enfrentarte a ella. El tono de su voz se tornó grave, ella ya camina cerca. Despertaron los espíritus de aquellos que has olvidado. Tu tiempo se ha agotado, Sofía. Sintiendo la profundidad de esas palabras, miró hacia el final de la calle. En la penumbra, una figura familiar comenzó a surgir. Un hilo de silencio la rodeó, oprimiendo su corazón. No puede ser, susurró, su voz quebrada, su madre, con un cabello grisando que no había visto en años, y la historia de sufrimiento brillando en sus ojos. Se acercaba lentamente a ella, y Sofía comprendió que cada paso era un compás que marcaba su destino. Debemos hablar, pronunció la figura, mientras el aire se llenaba de un horror palpable, y la realidad comenzaba a desmoronarse ante sus ojos, y justo cuando iba a aceptar su destino, un nuevo grito resonó, emocionante y terrorífico, como un llamado impronunciable que atravesó la noche. ¿Qué secreto ocultaba su madre en aquellos ojos perdidos? ¿Sería capaz Sofía de descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde? La noche apenas comenzaba a develar sus oscuros misterios. Sofía sintió que el aire a su alrededor se volvía opresivo, como si miles de manos invisibles la sujetaran, impidiéndole escapar. La figura de su madre se acercaba con un paso pesado, y cada latido de su corazón resonaba en su pecho. A medida que la oscuridad la envolvía, los ecos de aquellos gritos parecían multiplicarse, apilándose unos sobre otros. ¿Por qué has regresado?, preguntó Sofía, su voz temblorosa enfrentándose a la sombra del pasado que se materializaba ante ella. Su madre se detuvo, y en un instante, el espacio entre ellas se llenó de un silencio ensordecedor. Vine porque te necesito, dijo su madre, la voz ahora un susurro, como si el viento mismo pudiera robarse sus palabras. Nosotros estamos atrapados. La monja no perdona. Ella sabe lo que hiciste, Sofía se estremeció. Esa frase, lo que hiciste, la persiguió como una sombra en la oscuridad. Había cosas que preferiría olvidar, decisiones que siempre la atormentaron. No puedo cambiar el pasado, respondió, pero su madre no la escuchaba. Esas decisiones te han llevado hasta aquí, insistió, su rostro marchito iluminado brevemente por un rayo de luz lunar. Una lágrima resbaló por la mejilla de Sofía, y con ella, un recuerdo nítido estalló en su mente, el último día que vio a su hijo, el abrazo apretado, la promesa de cuidarlo.
La culpa, como un monstruo voraz, carcomía su alma. Debes enfrentarte a la monja, exigió su madre, sus ojos ardían con una mezcla de urgencia y miedo. Si no lo haces, no solo perderás a tu hijo, también perderás tu alma. Las palabras vibraban en el aire, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, el viento se intensificó, soplando la niebla como si fuera una cortina de teatro, revelando un camino oscuro que giraba hacia la penumbra donde la figura de la monja parecía esperar. ¿Cómo puedo enfrentarla?, preguntó, ya sin aliento, la inevitable pregunta brotando de su garganta. La idea de volver a ver a aquella criatura siniestra, con su rostro de cera y ojos vacíos, era como un mordisco frío en el cuello. Recuerda lo que perdiste. Enfrentar a la monja es deshacer lo que dejaste atrás. Su poder se alimenta de tus miedos. Debes ser valiente. Las palabras de su madre la empujaron a avanzar un paso hacia el camino oscuro. Con cada movimiento, las sombras danzaban, como si fueran seres vivos ansiosos por devorarla. Sofía tragó saliva y cerró los ojos. Imaginó el rostro de su hijo y lo que había estado dispuesto a sacrificar por su bienestar. Esa imagen la encendió. Por él, susurró, su voz fortalecida por la determinación. Cuando abrió los ojos, la niebla se dispersó parcialmente y un esplendor tenue comenzó a brillar enfrente. Pero, de repente, un grito aterrador rasgó el aire, más profundo y desesperado que antes. No era un niño, era un susurro que ascendía de las profundidades del horror, un eco de aquellos que habían caído en la trampa de la monja. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Vámonos de aquí. Debemos huir», instó su madre, pero algo oscuro comenzó a tomar forma en la neblina que siempre instauraba terror en las noches. «Sofía». La voz de su madre se elevó, aterrorizada. El terror se adueñó de cada rincón de su ser cuando la monja de cera emergió lentamente de la oscuridad, su rostro rígido y cruel paralizaba cualquier pensamiento trémulo que pudiera tener. «No has recordado nada, querida», dijo la monja, su voz era un murmullo gélido, una serpiente enroscándose alrededor de su razón. «Y hoy, todo será reclamado», la elección estaba hecha, y el enfrentamiento por su vida y por su hijo sería inminente. Sofía sintió que la bravura la abandonaba mientras el horror abrazaba su corazón, pero antes de que pudiera reaccionar, algo se movió en las sombras detrás de la monja. Un pequeño rostro, conocible y querido, emergió. «Mamá», el eco de su hijo apenas se oyó, doloroso y lleno de esperanza, y el tiempo se detuvo en esa fracción de segundo. ¿Qué decisión tomará Sofía cuando vea a su hijo al borde de la perdición? ¿Está realmente dispuesta a sacrificarlo para acabar con todo? La oscura noche aún guardaba el desenlace de su lucha. Sofía sintió una punzada en el pecho al escuchar la voz de su hijo, un sonido que la transportaba a días más felices, pero también a un abismo de dolor. La monja se movió hacia adelante, su figura alargándose de manera grotesca, como si quisiera devorar el aire a su alrededor. «No puedes salvarlo con nostalgia, querida», susurró la monja, la burla negra atrapada en su tono helado. «El pasado no se olvida, se consume». La figura de su madre retrocedía en la oscuridad, cada paso alejándola de Sofía, como si le advirtiera que esa no era la batalla que debían luchar juntas. «Mamá, no», gritó Sofía, su voz resonando como un eco roto. Pero su madre se esfumó en la bruma, llevándola a una soledad aterradora. «Mamá». Volvió a llamar, pero su voz se perdió en el aire, devorada por los susurros de las almas atrapadas. Entonces, los ojos de la monja se fijaron en ella, como si fueran dos pozos sin fondo, y Sofía sintió el frío de la desesperación correr por sus venas. «Ven, ven a mí», dijo la monja, extendiendo una mano en un gesto invitante que reprimía cualquier atisbo de esperanza. Temblorosa, Sofía dio un paso hacia adelante, sintiendo el tirón de su hijo en su corazón. «No puedes tenerlo», dijo con husmeante determinación, aunque una parte de ella dudaba. «No me lo llevarás». «¿Está eso seguro?», rió la monja, un sonido escalofriante que perforó el alma de Sofía. «El amor solamente consume, no protege», agregó, su voz una melodía inquietante entre las sombras. A lo lejos, el rostro de su hijo se iluminó. Sus ojos, llenos de inocencia, parecían preguntar: «Mamá, ¿por qué tardas?».
Pero Sofía sabía que la monja giraba en torno a ellos, alimentándose de su angustia. En ese instante, todo se volvió un torbellino de decisiones tortuosas. Recuerda, Sofía, le susurró la voz de su madre flotando en el aire. Debes enfrentar la verdad de lo que has hecho. Tu amor no puede salvarlo, pero tu sacrificio puede liberarlo. No, exclamó Sofía, presa del pánico. No puedo perderte de nuevo. Pero al mirar hacia el rostro de su hijo, que parecía desprender luz entre la neblina, entendió que ese amor no era suficiente. Allí, atrapada entre dos mundos, notó una sombra que se deslizaba detrás de la monja, una manifestación de dolor manifestada en una figura retorcida. Sofía la reconoció instantáneamente, eran las almas de los que la monja había reclamado antes, los rostros estaban marcados por el sufrimiento, sus ojos perdidos en la locura. You are not alone, Sofía, susurraban al unísono, extendiendo sus brazos como si quisieran abrazarla, pero sus manos estaban manchadas de tristeza añeja. La cercanía de su hijo la hizo vacilar. Está bien, haré lo que sea necesario, dijo, y mientras esas palabras caían de sus labios, se dio cuenta del abismo que debía atravesar. Pero lo haré por él, se repitió mentalmente, el mantra resonando en su mente, la monja sonrió, satisfechas de que la caza había comenzado. Un sacrificio siempre tiene su precio, querida. Pero yo puedo ofrecerte una elección, quédate tranquila y dejar que todo se corrompa, o lucha contra lo inevitable. ¿Qué prefieres, tu hijo, o lo que queda de tu alma? Mientras esas palabras giraban en su mente, Sofía dio un paso adelante y, con el corazón palpitante, dijo, lo que sea necesario. Su determinación era un fuego ardiente en su pecho, una luz en la oscuridad de todo lo que había perdido. Pero su elección traería consigo consecuencias que la abrumarían. Todavía no entiendes, dijo la monja, mientras el viento a su alrededor comenzaba a tempestuoso. Y justo antes de que Sofía pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se fracturó, y todo comenzó a desmoronarse, llevándola a un abismo del que nunca podrían escapar. Mamá, gritó una última vez su hijo mientras la oscuridad se tragaba sus gritos. En ese momento, Sofía comprendió que la verdadera batalla aún no había comenzado. ¿Estaba preparada para enfrentarse a la verdad? ¿O el costo sería demasiado alto? Las imágenes de su vida pasaban como sombras a su alrededor, cruces y decisiones dolorosas. ¿En quién se convertiría al final de todo esto? La oscuridad prometía llevarse más que todo, y la próxima elección definiría no solo su destino, sino el de todos los que amaba. La lucha por el alma de Sofía había comenzado, pero un grito emergió de la neblina, un eco familiar que la haría temblar. ¿Estás lista para sacrificarlos, Sofía? La voz de su madre resonó en la penumbra. Sofía caía, sumergiéndose en la oscuridad, con el eco de su propia voz retumbando en su mente. No, gritó, aunque sabía que su súplica no llegaría a ninguna parte. A medida que se precipitaba, vislumbraba destellos de su vida, momentos felices y tristes, entrelazados con las sombras de lo que estaba por venir. La risa de su hijo mezclada con el llanto de las almas que la rodeaban, finalmente, aterrizó en un suelo frío y húmedo. La oscuridad se disipó lentamente, revelando un lugar que parecía un cementerio de recuerdos. Tumbas cubiertas de musgo y flores marchitas se extendían ante ella, cada una con un nombre que encontraba familiar pero, al mismo tiempo, distante. No sabía si eran los nombres de personas que había amado o de aquellos que había perdido. Sofía se levantó, su corazón latiendo con fuerza. «Mamá, ¿dónde estás?», murmuró, esperando una respuesta que nunca llegó. La voz de la monja resonaba en su mente, burlona y cargada de desdén. «Te has adentrado en el dominio de los olvidados», susurró, apareciendo entre las sombras, su rostro demacrados como el cerrojo de una maldición. «Aquí, el pasado siempre regresa y la culpa jamás se apaga». Sofía fija su mirada en la monja, palpitando entre la desesperación y la rabia. «Déjalo en paz. No tienes poder sobre el punto». «Por supuesto que no tengo poder sobre el amor, pero sí sobre el miedo y el sacrificio», respondió la monja, su risa suave como un susurro de acero. «Así que tú decides, una vida por una vida, o el eco del dolor por toda la eternidad». Una figura tambaleante surgió de las sombras. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Era su hijo,
pero su rostro estaba descompuesto, como si el ritual del miedo hubiera dejado su marca en él. Mamá, ayúdame, suplicó, su voz entrecortada por el terror. Pero en sus ojos, ya no había inocencia. Solo un abismo inquietante. No, gritó Sofía, corriendo hacia él. Pero a medida que se acercaba, el niño retrocedía, siendo consumido por la neblina que lo confundía. Mamá, ven. La monja sonrió, entretenida. Cada separación es una elección, Sofía. Tu corazón está dividido entre el amor y la culpa, y el precio a pagar es siempre alto. Me niego a pagar este precio, afirmó Sofía, su voz resonando con una determinación inesperada. Entonces dame algo más valioso, dijo la monja, acercándose. Tu recuerdo más querido. Con eso, puedo liberarlo. Con un aliento entrecortado, Sofía recordó el día que había llevado a su hijo al parque, donde la risa de él llenaba el aire. Esa felicidad la consumía, pero ahora se desvanecía como la bruma. No puedes pedirme eso, balbuceó. ¿Por qué? ¿Prefieres perderlo para siempre? ¿Que este lugar devore lo que amas en tu nombre de amor? Preguntó la monja, provocativa, acechando como un depredador. Las almas atrapadas alrededor de Sofía comenzaron a murmurar, y ella sintió como una presión insoportable la oprimía. Recuerda lo que has hecho, Sofía. Cada momento de alegría tiene su sombra. Y tú lo sabes mejor que nadie, decía la monja, acercándose cada vez más. Él nunca podrá escapar del eco de tu elección. Sofía miró a su hijo mientras él intentaba escapar del abrazo de las sombras. Era un niño atrapado entre dos mundos, y ella debía tomar una decisión. ¿Qué vas a sacrificar, querida?, preguntó la monja. ¿Tu hijo o tu memoria? Escoge. La duda y el terror se sumieron en su mente. Un sudor frío le recorrió la espalda. Cada segundo se sentía como un aluvión de desesperación. Basta, gritó, sintiendo la rabia latir en su pecho. No te dejaré ganar. En ese mismo instante, un grito desgarrador resonó en la penumbra, y Sofía se dio cuenta de que la elección no solo afectaba a su hijo, sino a todos los que habían caído en la trampa de la monja. Oh, querida, dijo la monja, con una sonrisa que le heló la sangre. Todo esto es solo el comienzo, y antes que ella pudiera responder, el suelo comenzó a temblar, y nuevas sombras manaron del abismo, buscando atraparla en una lucha de sacrificios. Podría lograrse una salida, o más bien se convertiría en otra alma perdida, un eco más en la oscuridad. La verdadera elección había llegado, pero las consecuencias aún permanecían en la penumbra, aguardando su momento. El temblor del suelo se hizo más intenso, como si las tierras mismas clamaran liberarse de una carga ancestral. Sofía sintió que las sombras la rodeaban, ansiosas por consumir su esencia. La desesperación la invadía, pero había algo más, una chispa de resistencia velada en su interior. Si tengo que luchar, lucharé, pensó. Las almas environaban el lugar, sus susurros se convirtieron en gritos apagados, ecos de notables tragedias. En el centro, su hijo continuaba atrapado en la ceguera de la neblina, la mirada distante y perdida. Sofía. Aullaban las voces a su alrededor. No olvides. La monja, observando cada movimiento de Sofía, parecía deleitarse. No puedes salvarlo, querida. Lo que está perdido está irremediablemente perdido. Te queda una opción, el sufrimiento eterno o el sacrificio. Con su corazón latiendo como un tambor, Sofía hizo un esfuerzo por concentrarse, buscando dentro de sí misma un recuerdo que pudiera darle fuerza. Se aferró a un momento en el que había sentido una conexión inquebrantable con su hijo, el último día que habían pasado juntos antes del desastre. Recordó su risa, la forma en que abrazaba el mundo con sus pequeñas manos. Ahí, entre la penumbra, ese amor era lo único que podía sostenerla. Con todo su ser, giró hacia la monja. No voy a sacrificar nada. Puede que no sepas qué es el amor, pero yo sí. Él no es solo un recuerdo, es mi vida. Los murmullos se intensificaron, y la atmósfera pesaba entre el conflicto de sus decisiones. La reverberación de su voz pareció causar una grieta en la neblina que rodeaba al niño. Él la miró a los ojos, la desesperación estaba en su rostro, pero también un destello de esperanza. Mamá, por favor. Su súplica hizo resonar en ella la determinación. Cállense.
gritó Sofía, dirigiéndose a las almas atrapadas. No permitiré que me devoren. No soy de ustedes. Con cada palabra, su confianza crecía, un escudo anclado en la voluntad de salvarlo. La monja, perpleja, retrocedió un poco, la sonrisa desvaneciéndose. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Las sombras son más fuertes que tu amor. Mi amor es lo único que tengo, replicó Sofía, sintiendo como un calor interno crecía a su alrededor. Concentró ese sentimiento en su pecho y lo dejó estallar. En ese instante, un resplandor emergió de su interior, luciendo como un faro en la oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. Las sombras se detuvieron, temerosas. Sofía extendió sus manos, deseando deleitarse en el poder del amor. Regreso por él, gritó y, como si una fuerza invisible la empujara, comenzó a caminar hacia su hijo. Las cadenas de la neblina se rompieron, y el rostro de la monja se torció de rabia. No puedes escapar. No puedes, pero Sofía solo se centró en su hijo, atrapado en su propia lucha. Cada paso que daba se sentía como una batalla, pero la luz en su corazón alimentaba su valentía. Al acercarse, sintió como su hijo se llenaba poco a poco de luz. Ella lo alcanzó, y lo atrajo hacia su pecho, sintiendo como la conexión revivía. Siempre estaré contigo, le susurró. Y con esas palabras, la esfera de luz se expandió, empujando a las sombras hacia atrás. Las almas comenzaron a gritar, atrapadas en el rincón oscuro del ser de la monja, que ahora temblaba de furia y desesperación. No. No lo admitas. Aulló la monja, mientras su forma comenzaba a desvanecerse, empujada por la pura fuerza de amor de Sofía, y en ese momento, un atisbo de esperanza floreció entre la bruma. Pero entre las sombras, una nueva figura emergió, más oscura que antes, acercándose con pasos lentos. Sofía no solo había liberado a su hijo, sino que había despertado una nueva amenaza. ¿Y ahora qué harás, madre? Resonó la nueva voz a través del silencio tenso, tan profunda y aterradora que Sofía sintió que su sangre se helaba. Lo que creía era un final estaba dejando paso a otra pesadilla. ¿Qué has desatado?, murmuró Sofía, sintiendo el horror inundar su ser. La batalla apenas comenzaba. La figura que emergió de las sombras era casi etérea, pero a su alrededor se formaba una neblina densa y oscura, como si la misma oscuridad hubiera cobrado forma humana. Sofía sintió su aliento convertirse en hielo, mientras que el rostro del ser era una máscara de desdén, una amalgama de rasgos que evocado sufrimiento y resignación. Soy lo que queda de aquellos que no han encontrado la paz, dijo la figura, su voz era un susurro sibilante que resonaba en el aire. Tú, madre, has traído luz, pero también has despertado lo que jamás debió levantarse. La monja, incapaz de sostener su forma, parecía estar conectada a esta nueva entidad, absorbida por la neblina que la rodeaba. Sofía notó que su hijo, que había resurgido de la penumbra, se aferraba a ella con una mirada llena de miedo. Mamá, ¿quién es?, preguntó con una voz temblorosa. Es el eco de su dolor, respondió la figura. Las almas que han perecido en esta tierra han clamado por justicia y venganza. Has arriesgado mucho por amor, pero el amor no siempre es suficiente. No voy a dejar que te lleves a mi hijo, gritó Sofía, su voz ahora empapada de desafío. Pero dentro de ella, la duda comenzaba a gestarse. No solo enfrentaba sombras, había algo más profundo que resonaba en su ser. Esa negatividad nacía de los llamados perdidos. Al mover su mirada, Sofía vio que las otras almas comenzaban a salir de las sombras, una tras otra, emergiendo con rostros espectrales que reflejaban la agonía. Los susurros se convirtieron en cánticos agónicos, entonando historias de sufrimiento y desesperación. Cada rostro que aparecía era una nueva representación de la tragedia, su energía alimentando a la figura oscura. En un instante, la tristeza se convirtió en rabia. Madre, no te dejes engañar, dijo una voz en su interior, una advertencia clara en medio del caos. Ellos son como tú, buscan algo que creen perdido, pero su camino está lleno de dolor. Sofía retrocedió, sintiendo que su corazón se apretaba. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, dejando caer la voz. No era una súplica, sino una búsqueda de respuestas. Tu hijo es el último rayo de luz en este lugar.
Si dejas que se acerque a nosotros, su sacrificio traerá equilibrio a la oscuridad que hemos conocido, pronunció la figura siniestra, sus ojos vacíos fijos en el niño. Así volverá la vida a quienes deambulan entre la neblina. No puede salvarlo. El terror se apoderó de Sofía. No solo debía luchar contra las sombras, sino también contra la desesperación que amenazaba con atraparla. El miedo creció en su pecho. Una parte de ella dudaba, cuestionando si la oscuridad podía realmente ofrecer la paz tan ansiada. No, no lo haré, dijo, apretando los dientes. El sacrificio no es una solución. Las almas tienen un camino, y no será mi hijo el que lo pague. De repente, en un giro sorprendente, las almas se unieron en un clamor colectivo, como un huracán de emociones y sombras, cada grito resonando con tristeza infinita. Sofía sintió que la atmósfera cambiaba, la energía vibraba de una manera casi palpable. La figura sombría siseó, ofendida. Te creo fuerte, madre, pero la fuerza no siempre es suficiente. Se acercó un paso, y cada latido de su corazón parecía resonar en el silencio. Te rodean las almas perdidas. Ellas conocen tu dolor y pueden ser tu salvación o tu condena. La oscuridad parecía cerrarse como un abrazo mortal, y Sofía se dio cuenta de que la batalla no era solo por su hijo, sino por lo que significaba para el mundo que la rodeaba. Mientras el miedo la invadía, pensó en todo lo que había sacrificado hasta ahora, y en esa fracción de segundo, sintió el miedo transformarse en fuego. No permitiré que me arrebates lo que amo. Gritó, dispuesta a luchar hasta el final, pero su determinación estaba a punto de ser puesta a prueba, porque justo antes de que pudiera actuar, un eco desgarrador atravesó el aire. Sus propias palabras de amor comenzaron a reverberar entre las sombras, y con cada eco, la figura oscura parecía alimentarse, fortaleciendo su presencia. Tu amor insensato es solo combustible para nuestra oscuridad, recordó la voz de la figura, resonando con una risa burlona. ¿Entenderás que todo lo que ofreces, finalmente, puede destruirte? Sofía sintió que el suelo temblaba de nuevo, esta vez más fuerte, y un nuevo terror se apoderó de su ser. Mientras el espacio se llenaba de sombras, supo que el momento decisivo estaba por llegar. ¿Ensombrecerás la luz de tu amor con la oscuridad del sacrificio? La figura susurró antes de desvanecerse en la neblina espesa. Con cada latido, el tiempo parecía convertirse en un enemigo. Las sombras recolectaban todo. Las luces comenzaron a parpadear en un brillo titilante, y Sofía comprendió que debía actuar, aunque el terror la invadiera, aunque todo pareciera perdido. Debo enfrentar la oscuridad o perderlo todo, murmuró, mientras la figura se preparaba para atacar. Un grito se alzó de entre el caos. ¿Cuánto estaba realmente dispuesta a sacrificar para conseguir la paz que tanto anhelaba? A medida que el eco del grito se desvanecía, la tremenda tensión en el ambiente intensificaba la sensación de que el tiempo se escabullía entre sus dedos. Sofía sintió su corazón latir con una furia desesperada, cada pulso resonando en sus oídos como una advertencia, como un tambor de guerra. Las sombras danzaban a su alrededor, sus susurros tornándose más ensordecedores. La figura oscura, que había emergido de un profundo abismo de dolor, parecía cobrar fuerza, alimentándose de sus miedos. La neblina se espesaba, como si cada palabra pronunciada fuera un aliento de vida que ofrecía más poder a la entidad sombría. ¿Qué harás ahora, madre? La voz resonaba, jueces y verdugos a la vez. Sofía trató de concentrarse, de recordar los momentos en que su amor había sido su ancla, la fuerza que la mantenía a flote. Pero en este lugar, la oscuridad prometía devorar incluso los recuerdos más brillantes. Tu amor, tu luz es insignificante, susurró la figura, sus labios retorciéndose en una mueca torcida. Este será el fin de tu historia en este mundo. El pánico la envolvió, y por un instante, consideró la idea de rendirse. En su mente, el sacrificio de su hijo se presentaba en coloraciones terribles, una imagen que podía liberar a las almas perdidas que se agolpaban como sombras a su alrededor. Pero no, su amor valía más que una salida fácil, más que cualquier desesperada búsqueda de paz. Si vengo a salvarte, lo haré por amor, no por sacrificio, gritó, desafiando sus propias dudas. En ese momento de firmeza, algo sucedió, el aire a su alrededor comenzó a vibrar, los ecos de su resolución se amplificaron y la neblina retrocedió un poco, como si el universo mismo respondiera a su grito de desafío.
Las almas perdidas se detuvieron, su clamor se convirtió en un murmullo de confusión. La figura, aún poderosa, parpadeó como si la luz intermitente de la esperanza la tocara. Sofía lo sintió, una chispa en su interior que iluminó incluso las partes más oscuras de su ser. Las palabras son solo sonido, se burló la figura, aunque su tono era menos seguro, como si la inconsistencia en su voz revelara el temor que empezaba a sentir. Nada puede cambiar lo que ya está escrito. Las palabras son el puente entre las almas y la libertad, replicó Sofía, su propio poder tomando forma. Y mi amor es el más fuerte de todos. En ese instante, notó que las almas empezaban a tomar forma, sus rostros vislumbrándose entre la oscuridad, unos seres de dolor que buscaban algo más que venganza, anhelaban ser escuchados, deseaban la paz que había sido otorgada a otros más que a ellos. Sofía comprendió que su batalla no era solo contra la figura oscura, sino contra la injusticia que había mantenido a estos espíritus atrapados. ¿Qué irá a hacer, entonces? Preguntó la figura, su voz ahora temblorosa de inseguridad a medida que la luz comenzaba a brillar con fuerza. Harás un trato con el dolor. Sofía respiró hondo, y ante ella un dilema se presentaba, ofrecer su luz a cambio de la salvación de su hijo, o permitir que otros sufrieran por la presión de la oscuridad. Era un juego mortal de vida o muerte, y el tiempo se agotaba. Sus almas no deberían estar aquí, sufriendo, declaró con manifiesto ardor. Voy a luchar, no solo por él, sino por cada uno de ustedes, pero en ese mismo momento de claridad, la figura lanzó un grito ensordecedor, y un violento torbellino de sombras se arremolinó, preparándose para el ataque final. Las almas comenzaron a gritar en coro, una mezcla de angustia, terror y, extrañamente, esperanza. Sofía sintió el calor de su amor contra la helada de la desesperación. Justo cuando la sombra se abalanzaba, la luz de su corazón estalló en un fulgor deslumbrante, desafiando a la oscuridad de frente. «Que la verdad despierte», exclamó, mientras la luz se expandía como un fuego voraz, y en el clímax de la batalla, la figura dio un grito desgarrador que cortó el aire como un rayo. Cada ojo, cada alma, cada sombra se volvió hacia ella, como si en ese momento todo pudiera cambiar. La resistencia de la figura oscura se tambaleó, pero ¿sería suficiente? ¿Podría realmente Sofía enfrentar la oscuridad y salvar no solo a su hijo, sino a todos los atrapados en esa angustiosa penumbra? La luz se intensificó, y la batalla estaba solo comenzando. Sofía sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura oscura, ahora al borde del colapso, emitía un grito de desesperación que resonaba en su mente. No hay vuelta atrás, madre. Has despertado lo que nunca debió ser despertado, retumbaba la voz del eco del dolor. Pero en su interior, una llama permanecía encendida. Su amor por su hijo, tan puro, tan fuerte, era su arma más poderosa. El caos estallaba a su alrededor, pero Sofía recordó. Recordó los días brillantes, las risas compartidas, los abrazos cálidos. La luz en su corazón empezó a expandirse, y sintió como la neblina que la rodeaba comenzaba a despejarse. Se armó de valor, y como si de una declaración se tratara, gritó, «No puedes tenerme. No me llevarás a él». La figura oscura retrocedió, inestable ante el resplandor de su amor. Las almas atrapadas comenzaron a agitarse, sintiendo como era tiempo de romper las cadenas que las mantenían cautivas. La neblina se tornó en un espectáculo de luces danzantes, cada luz era un eco de una vida que había sido correcta en su esencia. Sofía levantó los brazos, canalizando toda su energía hacia los rostros perdidos. «Vengan, regresen a la paz», resonó su voz, y las almas comenzaron a fluir hacia la luz que ella emitía. Una a una, comenzaron a dejar atrás la oscuridad, una liberación que vibraba en sus corazones. «Su dolor no será en vano», murmuró, «no permitiré que tu sombra se alimente más de esto». Mientras la luz envolvía al extraño, él comenzó a encogerse, su figura se distorsionaba ante el empuje del amor de Sofía. «Esto no puede ser», clamó el ser oscuro, sintiendo el poder de la humanidad desbordar su sombra. La luz, con cada latido del corazón de Sofía, se volvía más intensa, llenando todo de esperanza. Finalmente, un resplandor cegador estalló, y Sofía apretó los ojos. Cuando los abrió, las sombras se desvanecían, y el extraño había desaparecido,
llevándose consigo los ecos de sufrimiento y venganza. Frente a ella, su hijo resplandecía, con la inocencia de un niño que había vivido al límite. «Mamá», dijo él, su voz era música celestial. «Has ganado». Sofía lo abrazó con fuerza, su corazón rebosante de amor y alivio. Ya no había miedo, la pesadilla había terminado, las almas liberadas giraban a su alrededor, susurrando palabras de gratitud, sus rostros distendidos como si la paz finalmente hubiera llegado. «Siempre seremos libres, gracias a ti», murmuraron en un coro melódico que envolvía a Sofía en un abrazo cálido. Sofía miró a su hijo, quien sonreía con la luz de la vida en sus ojos. «Estamos juntos otra vez, mi amor», dijo, sintiendo como la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. La oscuridad había sido derrotada, pero la huella que había dejado se desvanecería con el tiempo. Ahora, todo lo que quedaba era un nuevo comienzo. Mientras se alejaban de aquel lugar que una vez fue un cementerio de recuerdos, Sofía tomó la mano de su hijo. «Prometo que nada nos separará de nuevo». En su interior, un nuevo propósito comenzó a germinar. Aprenderían a vivir con valentía, a abrazar la luz y recordar a aquellos que quedaron atrás, sin dejar que el dolor definiera su camino. La monja de cera, símbolo de todos sus temores, se desvaneció en las sombras de la memoria, recordando a Sofía que aunque la vida a veces presenta oscuridad, siempre existirá la oportunidad de elegir la luz. Con una sonrisa sincera y el corazón ligero, hacía un amuleto de amor y sacrificio para que nunca olvidara su verdadero poder. A medida que se alejaban, la noche se iluminó, y Sofía sintió que los ecos de su lucha habían dado paso a una nueva vida. Al mirar hacia el horizonte, supo que el amor siempre triunfará. Siempre, no olvides que este momento de cierre es solo el inicio de más historias que contaremos juntos. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas entregas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver cómo termina esta historia. Tu participación hace la diferencia.